Bienvenidos, en este video vamos a hablar de manera muy superficial sobre el movimiento circular. Es importante hablar de este movimiento porque está presente en la mayoría de las maquinarias que usa el hombre. Entonces nosotros sabemos que muchas de las máquinas que vemos de pronto en la industria o de pronto en la casa tienen motores. Y los motores normalmente en sus ejes tienen un movimiento circular y ya sus ejes conectados a otras partes del sistema pues pueden provocar movimientos circulares. En este orden de ideas, para el movimiento circular tenemos que advertir varias cosas. En el movimiento circular se presentan dos velocidades. Una se llama tangencial y la otra velocidad angular. ¿Listo? Vamos a verlas las dos. Supongamos que yo me centro en este radio que estoy marcando acá. Vamos a ir en concordancia con esto. Vamos a fijar un punto aquí y un punto aquí más acá. Y aquí entonces tenemos una rotación. Esa rotación puede corresponder a un ángulo que voy a llamar alfa. Si notamos la rotación para la rueda que está aquí en rojo, con respecto a esta rueda que está aquí en azul, el ángulo que se rotó es el mismo. ¿Por qué? Porque está asociado a estos radios, a los mismos radios. ¿Listo? Entonces lo que quiere decir es que no importa si la esfera es grande o si la esfera es pequeña, la velocidad angular en este caso es igual. ¿Sí? Ahora miremos en qué consiste la velocidad tangencial. La velocidad tangencial va a ser una razón de cambio. Una razón de cambio que va a estar dada entre qué tanto me he desplazado por la circunferencia. Entonces miren toda esta distancia que se desplazó la partícula desde este punto que está aquí hasta este punto que está acá. Toda esta distancia se desplazó, mientras que si lo tomo en la circunferencia más pequeña, ella se desplazó tan solo este segmento hasta llegar hasta aquí. Entonces lo que quiere decir es que si conservo la velocidad angular igual para las dos circunferencias, pero esta tiene menor radio que la otra, entonces la de menor radio va a tener menor velocidad tangencial, la de mayor radio va a tener mayor velocidad tangencial. En términos de vectores, pues yo si quisiera un vector de la velocidad, aquí tendría que hacer una velocidad también, ¿cierto? Tal vez 1, pero el vector es más pequeño que el vector verde. ¿Por qué? Porque recorrió menos espacio. El espacio de aquí hasta acá es menor que el espacio de aquí hasta aquí. Listo, entonces ya notamos que hay dos velocidades. La tangencial varía con respecto al radio de la circunferencia. La angular no varía respecto al radio de la circunferencia. ¿Listo? Voy a borrar por acá. Ya no nos interesa pues tener esto marcado. Listo. Ahora hablemos de la aceleración. La aceleración se denomina aceleración centrípeta. ¿Listo? La aceleración centrípeta también se conoce como aceleración angular. ¿Por qué es aceleración centrípeta o aceleración angular? La aceleración va a determinarse dependiendo qué tan rápido gire la rueda, ¿sí? Y en el caso de la velocidad que tenemos acá es qué tanto se ha recorrido en el tiempo o si está cambiando eso. Eso puede, digamos, llegar a cambiar. La aceleración centrípeta se llama centrípeta porque apunta al centro de la circunferencia. Si notamos aquí, este vector apunta al centro, este también apunta al centro. Pero notemos que esta dirección de este vector no es la misma que este. Entonces, a pesar de que la magnitud de esas aceleraciones es la misma, no se considera que la aceleración sea constante porque está cambiando su dirección. ¿Sí? En ese orden de ideas, tenemos entonces así la aceleración centrípeta. También habría que aclarar que entre este vector en negro con respecto al vector de velocidad se arma un ángulo de 90 grados y eso hace que la velocidad y la aceleración siempre sean
perpendiculares. ¿Listo? En este caso, también habría que hablar que la aceleración centrípeta en fórmula es el cuadrado de la velocidad tangencial dividido entre el radio de la circunferencia. Entonces es inversamente proporcional al radio de la circunferencia y directamente proporcional a la velocidad al cuadrado. También habría que ver que si la velocidad se duplica, la aceleración se debe cuadruplicar, perdónenme, por el cuadrado que tenemos acá. O sea que no son lineales. La relación entre ellos no es lineal. Listo. ¿Qué otra cosa tendríamos que hablar? Pues hay que contemplar también que cuando se tienen movimientos circulares se pueden desarrollar algunos conceptos que están relacionados con los pares de fuerza. Yo les pongo un ejemplo de un par de fuerza. Si digamos yo estoy aplicando la herramienta que es la cruceta, una cruceta, ¿sí? Y se la estamos aplicando para desatornillar algo. Cuando yo le aplique una fuerza aquí y una fuerza acá, se supone que son dos fuerzas que aparentemente serían iguales, pero con sentido contrario. Eso se llama un par, ¿sí? Cuando dos fuerzas son de la misma magnitud y en sentido contrario, y estas fuerzas logran que aquí en este punto se produzca una rotación. Entonces a eso se le llama un par. En los movimientos circulares normalmente cuando nosotros hacemos esfuerzos tenemos pares que producen rotaciones, entonces es bueno también tener en cuenta este concepto. Hasta aquí vamos a hablar del movimiento circular.